algunos de ellos son verdaderos monstruos. Este es el caso del puente de San Pedro, un enorme puente acueducto que tuvo que ser reforzado con arcos de ladrillo internos, incluso forrado en ambas caras con otros muros de ladrillo, cegados muchos de sus arcos, y que finalmente llegó a finales del siglo XIX-XX con este aspecto que estáis viendo en esta foto. Y os enseño esta foto porque desgraciadamente hoy uno de los males que aquejan a las arquerías de los acueductos de Roma es la vegetación. Todas ellas están devoradas de una manera infame por la vegetación, que además los está destruyendo. Y esto es así porque en esta misma cara y desde esta misma vista, hoy lo que se puede ver, y desde luego a vista de pájaro, porque desde tierra ni siquiera esto es esto. Es una especie de bosque con un pequeño claro donde parece que emergen los restos de una ruina, de un acueducto. Y sí, este es el puente de San Pedro del Acqua Marcia, puente que está sufriendo enormes daños como consecuencia de esto. Aquí veis la otra cara, también de finales del 19, principios del 20, y aquí veis el aspecto que presenta hoy. Las raíces que penetran en todas las estructuras, tanto en las originales como las de refuerzo que se pusieron a lo largo del imperio, lo que hacen es romper las uniones del acueducto y hacer que se desmorone y caiga poco a poco. Si se sigue manteniendo así, probablemente en un siglo no quede nada en pie. Y son unos de los mejores monumentos de la ingeniería romana que quedan en el mundo, sin ninguna duda. Ya me he quejado de estas cosas en otros capítulos, que la vegetación pues evidentemente es una cosa utilísima también para la humanidad y para el medio ambiente, pero que tiene que estar donde tiene que estar. Y sin embargo, parece que el hombre actual aprecia mucho las catedrales y otros monumentos dignos de todo aprecio, y estos los desprecia hasta este límite que vais a ver a lo largo de todo este episodio. Sin embargo, y a pesar de eso, no deja de ser de una monumentalidad impresionante todo lo que os voy a enseñar. Aquí veis otra foto de nuevo de este mismo puente de San Pedro sobre la Gola de la Mola o el Valle de la Mola, en una zona próxima relativamente todavía al río Aniene. Toda la estructura original de sillares bien tallados en toba volcánica y bien ajustados, que con el tiempo y las filtraciones hicieron que corriera cierto peligro, ya en el mundo romano se decidió cubrir con estos enormes forros de ladrillo para darle una solidez y evitar que las filtraciones dañasen más la estructura. Ya veis como en el 2008, que fue la primera vez que lo visité, todavía se conservaba este forro del intradós de la bóveda de este gran arco central donde pasa el arroyo de la Mola. En 2023 ya se ha caído esa pieza y deja al descubierto todavía un paño más de lo que es el intradós de este arco de sillares. Y también deja al descubierto la causa de este deterioro y de esta rotura. Esas enormes raíces de la hiedra y de toda la vegetación que está creciendo sobre el puente. Lógicamente, las raíces al engordar hacen que los paramentos directamente revienten. Pero bueno, a pesar de la rotura, yo voy a aprovechar para mostraros unas imágenes y veis como hay todavía esos sillares del interior, conservan algunas de las huellas de elevación de las tenazas, esos agujeritos que tienen en el centro, sus uniones todavía son perfectas. 2000 años más tarde, después de las filtraciones y de los daños que sufrió, que obligaron a recubrirlo con toda esta inmensa obra de ladrillo, que es una especie de hormigón de ladrillo y cal sucesivo, hasta formar unos paredones tremendos en cada lado. Realmente forraron el puente por los dos lados, cegaron muchos de los arcos, y el arco central, que no podían cegarlo porque pasa el arroyo, lo redujeron de luz al forrarlo también todo el interior, todo el intradós de esa bóveda. Aquí veis un aspecto de cómo son la zona más alta de este arco, cómo eran antes de que cayese ese forro, como ha caído ya el último trozo que quedaba, cómo están separados los forros de ladrillo del arco primitivo de sillares, probablemente por las raíces de 2000 años de sucesivas generaciones de plantas que lo van abriendo y lo van reventando poco a poco. Y bueno, aunque esto nos permita a nosotros examinar el interior de la fábrica, como era originalmente, esos sillares de piedra porosa, de toba volcánica, que son los habituales en la zona, y el enorme gasto que se hizo después para poder forrar de ladrillo y dar estabilidad a esta estructura, pues no deja de ser lamentable que esta ruina vaya avanzando de una manera tan impresionante, precisamente porque no se limpia. Incluso algún arquito menor que todavía no se ha desprendido todo su forro, ya veis cómo las fisuras están marcando los paramentos originales de sillares de lo que luego ha sido el forro de ladrillo. Así que evidentemente, si esto no se libera de vegetación por cualquiera de los medios, no solo limpiándola, sino matando las raíces y evitando que vuelva a crecer, pues la ruina está servida, desde luego. No obstante, a nosotros nos ha permitido para ver esta impresionante ruina del puente de San Pedro en la Gola de la Mola, que se llama así, y observar detenidamente este primer gigante de los varios que vamos a ver. Estamos hablando que este arco central tiene 16 metros de luz. Ya es un puente importante. Vamos a hacer ahora un repaso al mayor de estos gigantes, el Ponte Lupo.
El Ponte Lupo está en un valle paralelo al anterior. Digamos que entre el anterior puente de San Pedro y este Ponte Lupo, el acueducto vuelve a discurrir de manera subterránea en un cunículo potente y finalmente aparece en otro valle. El Ponte Lupo es un coloso, un gigante que también sufrió los avatares del tiempo y de las filtraciones, y también se convirtió de ser un tremendo grupo de arquerías, de sillares de toba volcánica, en lo que es prácticamente un enorme murallón forrado de ladrillo y reducidos los arcos, macizados muchos de ellos, para darle solidez y evitar que aquello se desmoronara. Este acueducto estuvo funcionando casi 700 años. Daos cuenta que en todo ese periodo el agua, las filtraciones y los avatares, como los movimientos de tierra, seísmos, etcétera, pueden hacer que el puente sufra muchos daños y acabe al final así, como han acabado muchísimos de estos puentes. Y fijaos el tiempo de funcionamiento de estas fábricas, cuando nosotros realmente apenas llevamos 100 años abasteciendo de aguas a las poblaciones. Hoy en día ya casi nunca por arquería, sino con otros medios, tubería y tal, cosa que también hacían los romanos, todo se ha dicho. Pues bien, emergiendo entre la vegetación, en este vallejo que es todo una finca privada realmente, para la visita es conveniente que habléis con el propietario, es de la familia Barberini, una de las familias clásicas que os sonarán a muchos de los hitos históricos de aquel país. Pues como os digo, emergiendo en esa vegetación aparece este enorme Ponte Lupo, el Puente del Lobo, sería la traducción. Se ven todavía algunos de los paramentos de sillares, sobre todo en las roscas de los arcos primitivos, como emergen en las zonas altas sobre todo de estos murallones de ladrillo, de estos forros que después hubo que poner, como los tajamares que se crearon en forma semicircular, los arcos de doble rosca de ladrillo, ladrillos incluso bipedales algunos, con lo cual se van a espesores de roscas de 1,20 m aproximadamente, pequeñas hornacinas que también se dispusieron para poner averígüese qué en el mundo romano, etcétera, y tantos detalles constructivos como se pueden ver en estos enormes murallones de ladrillo en cuyo interior está encastrado el acueducto original del Aqua Marcia, el que se hizo en el 144 a.C., ese de sillares de toba volcánica que todavía podéis ver en estas fotos. Incluso algunos de ellos se llegaron a cegar, se crearon incluso habitáculos dentro, que con el paso de los años y de los siglos llegaron realmente a habitarse, y cómo incluso se empleaba cierto arte en estos forros, ¿no? Como este opus reticulatum que estáis viendo ahí. En definitiva, aquí veis una vista aérea espectacular de este murallón, porque en el fondo es un murallón, pero cómo deja ver todavía ahí encastrada esa estructura original de sillares, con un enorme arco arriba, un arco rebajado sobre las arquerías clásicas, y sobre ese arco rebajado es por donde pasaba el canal del Aqua Marcia. Todavía está ahí el canal y todavía se puede ver, como vamos a ver. En fin, ya os digo que algunos de esos arcos se convirtieron en un habitáculo y la prueba es que mi amigo aún se puede asomar por ese agujero. Pero bueno, aquí veis el enorme macizado que se hizo con un arte también tremendo, con sus dobles roscas de ladrillo, los miles, casi millones de ladrillos que se tuvieron que invertir ahí, ladrillos de un tamaño tremendo, bipedales muchos, 60 por 60 centímetros, y así en prácticamente todos los grupos de arquerías de los grandes acueductos antiguos, no solo del Marcia, en otros capítulos veremos otros. Pero en el caso del Marcia, fijaos cómo quedan ahí los contrafuertes de ese pilar central que tenía la altísima y enorme arquería potente, con una esbeltez y una construcción preciosa, pero que no evitó que durante siglos de funcionamiento, ya os digo, las arquerías es el sitio más delicado para los acueductos, el propio Frontino lo decía, que eran las que más susceptibles eran de tener averías, en cuyo caso incluso aconsejaba evitarlas en el acueducto, porque los acueductos son conducciones de agua que no tienen que tener arquerías. De hecho, las arquerías son elementos raros en los acueductos en casi todo el imperio, a excepción de estos acueductos enormes de Roma, de estos primitivos que tuvieron un coste altísimo, todo se ha dicho, donde se pusieron varias de estas arquerías, porque los caudales son tan grandes, estamos hablando de 2 y hasta 4 metros cúbicos por segundo, que asegura algún autor que pudo tener este acueducto, y eso si se quiere sifonar con un grupo de tuberías nos vamos a unos costes tremendos. Por eso el hecho de poner estas arquerías. Ocurre lo mismo el Nimes en el Pont de Gard, tiene un caudal brutal. Ahí, a pesar de todo, lo más razonable era poner arquerías. En otros sitios, sin embargo, no. De hecho, ya os he dicho en otros capítulos que la mayoría de los acueductos romanos eran por tubería.
Mientras os hablo vais a estar viendo detalles constructivos, tal vez os comente alguno de ellos, pero es que algunos hablan por sí solos, ¿no? Estos grupos de sillares, esos ladrillos que formaron las bóvedas posteriores, el deterioro que tienen después de los siglos, sobre todo el ladrillo, claro, que es mucho más perecedero, a pesar de que en estos monumentos lo que hizo fue macizar la obra y evitar los daños que producían las filtraciones, porque las filtraciones del agua son prácticamente imposibles de evitar. Por mucho mortero impermeabilizante que tenga el canal, una pequeña fisura inmediatamente crea una filtración. Y aquí veis cómo efectivamente ese canal todavía se puede ver desde el aire y se observa donde está roto perfectamente como era. Y también desde el interior, porque en estas fotos estáis viendo el cunículo interior. Ahí se ven muchísimos detalles que no voy a comentar porque lo he comentado en otros sitios, como es la concreción calcárea que creó el agua en el acueducto, que es una reacción química, ya lo sabéis. También picada, es decir, todo este canal tiene la concreción calcárea picada. No solo hubo que reforzar el puente, sino que la concreción que iba estrangulando el canal hubo que picarla para volver a recuperar la sección del canal. Y eso en muchísimos kilómetros, no solo encima de las arquerías, sino también en las zonas donde los cunículos atraviesan las montañas. Así que estamos hablando de unos esfuerzos impresionantes, pero claro, es que la vida de una ciudad que llegó a superar el 1.000.000 de habitantes dependía de esto. Y la civilización romana, ya sabéis, que dependía del agua 100%. Era la cultura del agua. Agua pura, agua potable, se bañaban en ella todos los días, tenían unos hábitos que después de alguna manera se perdieron, muchas veces por necesidad, porque estos grandes acueductos pues desaparecieron en gran parte. Mientras seguís viendo detalles constructivos, habéis visto los sillares separados, abiertos, se ven en ellos huellas tanto de elevación como de empuje entre sillares, etcétera. Lo vais observando mientras yo os hablo. Un forro de ladrillos, porque estos arcos, una vez construidos, se forraban en todo el intradós con placas, se aplacaba de ladrillo, como estáis viendo ahí. Lógicamente se han caído, pero se ven las huellas de todas las placas de ladrillo que había ahí. Los agujeros donde se sujetaron las cimbras para poder construir estos arcos de ladrillo en el interior de los que ya estaban construidos, seguramente que 100 años antes, en sillería, en grandes sillares. Las concreciones calcáreas en estas bóvedas, en este intradós de las bóvedas, nos están delatando perfectamente la fuga que hay entre los sillares de mampostería y los forros de ladrillo. Por ahí se sigue filtrando y se sigue fugando y sigue proporcionando concreción calcárea a estos intradoses de las bóvedas. Realmente la observación de estos puentes acueducto permite ver 1000 detalles de todo tipo, constructivos, de la vida que ha tenido, de las filtraciones, etc. Bueno, pues vamos a abandonar este gran gigante que es el Ponte Lupo y nos vamos a ir